Gracias, pastor. Buen día, santos del Señor. Nuevamente agradecer al Padre porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos colma de favores, iglesia. Amén. Hermano, por eso siéntete siempre siente el amor del Señor que se muestra todos los días, todas las veces, aún en esa circunstancia que tú y yo podríamos estar atravesando, y no encontramos lógica en los hechos del Señor. Pero ¿cuántos hemos experimentado que después de haber pasado un tiempo de tribulación o de angustia o de necesidad o alguna situación, después ves el propósito de Dios, ves la bendición de Dios, el por qué teníamos que pasar ese tipo de condición? Muchas ocasiones lo hemos compartido en la iglesia Jezreel y posiblemente lo ha compartido algún santo del Señor, algún hijo de Dios, o el Espíritu Santo te lo ha mostrado, hermano, que somos la plata. Recuerda, la plata tiene que ser purificada a través del fuego, el oro igualmente, hermano. Cada vez la plata tiene que fundirse en más fuego para que salgan las impurezas. Entonces es lo que de parte del Padre a veces permite que entremos en ese tipo de proceso para que usted y yo dejemos esas impurezas carnales, porque recuerde que Él es el alfarero. Amén. Nosotros somos solamente la masa en sus manos. Él conoce, Él sabe cómo tratar con usted y conmigo. Así es. Pero hay una promesa de Dios que a veces se nos olvida, iglesia, y así el Espíritu hoy lo quiere traer, que Dios conoce nuestra capacidad y no va a poner cargas más allá de las que usted pueda o yo pueda soportar. Así que su carga, su situación es la adecuada para usted, así como la mía es la adecuada para mí, porque Dios no va a cargar más de lo que usted y yo podamos soportar. Tú puedes decirme, pastor, es que lo que tú pasas no se compara con lo mío. Perfectamente lo entiendo, pero el Señor conoce y sabe. Por eso siéntete afortunado, porque la obra de Dios está y Amén. sigue Así en es. tu vida y en Gloria mi a vida, Dios. hermano. Y estas condiciones, estas situaciones, saca lo mejor de ti o lo peor de ti y de mí. Dice el mundo, ¿quieres conocer qué hay en los hijos de Dios? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué mora en su corazón? Mételos en aflicción. Ahí es donde verdaderamente es revelado lo que hay en su corazón y en mi corazón, hermano. Porque cuando todo pasa bien, cuando todos estamos en la iglesia, todos somos santos, somos perfectos. Amén. Amén. No, pero solamente cuando hay contienda, cuando hay, no sé, hambres, enfermedades, alguna situación, ahí es donde realmente brota lo que hay en nuestro corazón, hermano, ¿verdad? Entonces, pues, hermano, espero en el Señor que esto que trajo el Señor, tú lo hayas tomado, así como lo tomé yo, hermano. ¿Sí? Porque en tu mente y en mi mente muchas veces hemos recibido un evangelio muy diferente. Y no es que Dios no cumpla lo que ha prometido, que Él estará con nosotros, que Él nos cuidará, que Él, el que habita en el abrigo, morará siempre bajo la sombra de Él, y que verás caer 1000 y 10,000. No es que no se cumplan, hermano, no es que no estén, simplemente es un proceso, es el caminar en Cristo Jesús. Esta es la vida, este es el evangelio, esta es la realidad. Otros evangelios dice, lamentablemente, hermano, que dice que muchos nos vamos a amontonar escuchando a doctrinas que endulzan mi corazón, mi alma, algo que me agrade, me amoldo, trayendo un evangelio diferente. Y cuando pasa una situación que es contraria a lo que creo haber conocido de Dios, o que es la naturaleza de Dios, pues ahí es donde batalla. Es donde muchos corazones se contristan. Es que tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días, Señor. Y lo está el Señor.
Amén. Pero ¿por qué pasa esta situación? ¿Por qué pasa este proceso? Porque es necesario. Es necesario, hermano. O a veces son las consecuencias de tus acciones y mis acciones, hermano, las que nos llevan a ese tipo de condición. Pero aún ahí está el Señor, para librarnos, para darnos la salida, darnos la sabiduría. Cuando usted y yo nos humillamos y buscamos de Él la salida, el Señor está ahí. Así que, hermano, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí el hermano hizo el favor de subir el tema, el nombre del tema. Tú ponle como tú quieras, pero sentimos en el corazón ponerle salgamos del cautiverio. Amén. ¿Qué es cautiverio, hermano? Es una esclavitud, ¿sí? Es cuando uno vive libremente cuando uno no vive, libremente en su hábitat natural. Cuando uno no vive en tu hábito natural, es cautiverio. Y como hijos de Dios debemos estar, ¿dónde, hermano? Espiritualmente. Si usted y yo no vivimos espiritualmente, si vivimos una vida carnal, ¿estamos qué? En cautiverio. Así es. Porque recuerde usted que ya no somos del mundo. Jesús lo dijo muy claro. Ustedes no son del mundo. Amén. Gloria a Pero Dios. Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del Aleluya. mundo. Gloria Y estamos a Dios. guardados, iglesia. Amén. Estamos guardados. Y no, imagínense cuántas cosas ya verdaderamente no nos haya pasado, hermano. Accidentes, robos, no. Tantas situaciones de las cuales el Señor en su misericordia nos ha guardado. Entonces, vamos a ir al Evangelio de San Juan, versículo 11. Vamos a hablar acerca del amigo de Jesús, aquí en la Escritura, hermano, de Lázaro. Muchos hemos escuchado y a lo mejor ya somos algunos doctores o no sé, teólogos en este pasaje, en estos versículos. Pero hoy el Espíritu Santo trae una bendición Amén. para mi vida y para tu vida, hermano. Y sin duda, hermanos, tenemos que estar atentos para reconocer lo que el Espíritu va a hablar a tu vida y a mi vida. Amén. Porque hoy es el día favorable, hoy es el Aleluya. día Gloria a de la Dios. libertad. Hoy es el día que el Señor viene y visita mi corazón y tu corazón. Y solamente aquellos que verdaderamente queremos ser libres, vamos a ser libres, hermano. El que quiera seguir en cautividad, pues lo seguirá. Y si la misericordia de Dios viene nuevamente otra vez, hablará a tu vida y a mi vida. Pero hoy es el día favorable, hoy es el día que usted y yo, si tomamos la palabra de Dios, vamos a ser libres de ese cautiverio que el Señor va a revelar. Y a lo mejor, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aleluya. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección Gloria a Dios. y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá Aleluya. eternamente. Amén, amén. ¿Crees esto? Amén. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Muy bien, hermano. Ok, vamos al 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gloria a Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Gracias, Padre. Y él y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Amén. Bueno, Abba Padre, gracias, porque en todo te glorificas, mi Señor y mi Dios, Padre. A través de este humilde servidor tuyo, Padre, que tu bendición, Señor, tu palabra con poder y autoridad en el Espíritu sea recibida, Señor, en los corazones de aquellos que hoy dispusieron en su corazón, Padre, para escuchar de ti la palabra de salvación, Amén. Señor, la palabra de libertad, Señor. Hoy toca, Padre, trae el entendimiento, Señor, en nuestros corazones para dejar las prácticas, aquellas cosas que nos han y siguen, Señor, trayendo cautividad, o estamos atados, mi Señor Padre, y no hemos avanzado, Señor. Solamente hemos sido o nos engañamos a nosotros mismos, Padre, creyendo, Señor, que verdaderamente somos hijos, o verdaderamente somos libres, pero hoy a través de tu Espíritu Santo, a través de la luz que es manifiesta todas las obras, es manifiesto, Señor, lo que hay en mi corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, porque hoy es el día de mi salvación, hoy es el día, Señor, de mi libertad, hoy es el día que dijo la cautividad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, hermano, pues vamos a enfocarnos en el 44. Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Hermano, así vamos a tomar ejemplo. Así usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el Evangelio, bueno, en la carta de los Efesios, dice Pablo. Eso estábamos, hermano, en delitos y pecados, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos verdaderamente estábamos así en esa cueva, muertos? Y no de 4 días, de años, hermano, de años de prácticas, de años de sentimientos, de emociones, de todo tipo de condiciones, hermano, ¿sí? De maldiciones que cayeron o recayeron en nuestros padres. Estábamos muertos y muy muertos, hermano. Gedíamos demasiado, pero aún así, todo esto tiene propósito, hermano. Amén. Todo tiene propósito. ¿Por qué? Porque así vamos a analizar y vamos a tomar ejemplo. El Señor nos sacó de esa muerte. Quitó nuestro nombre del infierno, nuestra casa que estaba ahí en el infierno. Así es. Y nos trasladó, ¿qué dice? A su luz admirable, hermano. Aleluya. A esa gloria, ¿sí? Dice que ya estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús, hermano. Y sin duda esto es verdad. Pero, hermano, igual que Lázaro, usted y yo salimos de esa muerte. ¿Cómo salimos? ¿Cómo estamos todavía? Atados. Por eso la iglesia no puede prevalecer. ¿Quién es la iglesia? Es usted. Sí. Soy yo. Seguimos atados, hermano. Seguimos igual así como salió Lázaro. Atados de pies y de manos. Amén. También nuestra boca, todos nuestros ojos. Y por gracia y misericordia es que fuimos rescatados de esa cautividad. ¿Sí? Vino la libertad, pero vamos a ver algunas condiciones en nuestras vidas, hermano, y tenemos que ser honestos delante de Dios, delante de la palabra de Dios. No su esposa, no su esposo, no su pastor, nadie, usted. Cuando dice la palabra de Dios, examínate, está hablando en persona, personal.
Yo, Pastor Jorge Gutiérrez, examínate cómo estás, si todavía te encuentras en cautiverio, si todavía te encuentras atado, por eso no puedes caminar en la verdad absoluta, por eso no puedes levantar tus manos, por eso no puedes hablar, por eso no puedes oír, no puedes ver, todavía sigues siendo ciego y guiando a ciegos. Así es. No puedes escuchar la palabra de Dios, no produce en ti porque está estorbado, ¿sí? Pero bien que escuchas lo que el mundo habla y eres cautivo de lo que el mundo habla, ¿no? Pero bendito sea el Señor. Y muchos decimos, yo ya soy una nueva criatura, y lo estamos observando, hermano, que realmente no somos una nueva criatura porque seguimos practicando, no hemos nacido de nuevo, seguimos haciendo lo mismo que antes, pero ahora con un título, ahora con un nombramiento que nos jactamos tal vez. Es que yo ya soy hijo de Dios, que yo ya soy cristiano, es que yo ya no hago lo que antes hacía. No, hermano. Nos jactamos en pobrezas, en obras muertas, pero realmente a la luz de la palabra estamos todavía atados, estamos como Lázaro, nomás fuimos sacados de la muerte, pero seguimos sin fruto, sin beneficio, pero hoy el Señor desea que en mí y en ti realmente dejemos esa cautividad, ¿verdad? Dejemos de ser lo que estamos todavía practicando, para ahora sí tener ya libertad y podemos caminar. Con todo respeto, hermano, tú donde te congregas, donde tú vas, donde asistes. Yo, en lo personal, esto es mío, hermano. Un pensamiento, un sentimiento. ¿Cómo es que cuando estabas tú y yo estábamos en el mundo, hermano? Le danzábamos, brincábamos, gritábamos a cosas almáticas, a cosas emocionales de la carne. Un partido de fútbol, cuando tu equipo anotaba un gol, ganaba un campeonato X, en una fiesta, lo que tú quieras, hermano, mostrabas realmente felicidad o expresabas lo que estaba en tu corazón en ese momento. Y lamentablemente en algunas iglesias, y vuelvo a repetir, es mío porque me da tristeza, hermano, que delante de la presencia de Dios, y como le he comentado a la iglesia, el momento de la alabanza es el momento donde tú te ofrendas al Señor, cuando tú le entregas algo al Padre, cuando nace de ti, de tu voluntad, de tu amor. Como tienen algunos hermanos las manos atadas. Así es. Como no le glorifican al Señor con las manos, con los pies, con su voz, con todo su ser, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez en tu pensamiento, qué ridículo me veo, qué va a pensar de mí el pastor, qué va a pensar de mí el hermano de la alabanza. Hermano, el adversario te gana y me gana. Y nos frenamos y nos atamos, hermano. Yo sé, hermano, que después de esta situación, el primer día que nos permitan abrir las congregaciones, Así es. aquellos hermanos que posiblemente no han perseverado van a ir, porque sé que van a glorificar al Señor. Amén, amén. Pero con tristeza también te lo digo, muchos no van a perseverar, porque esa es la condición de nuestra carne. Así es. Cuando ya todo esté normal, ya cuando todos vamos a seguir en nuestros afanes, en lo que está en nuestro corazón, hermano. Pero espero en ti y en mí, hermano, que esta condición verdaderamente nos ayude a tener libertad, que todo es para el Señor. Si tú le brincas, Amén. es para el Señor. Amén. Si tú le aplaudes, es para el Señor. Aleluya. Si tú te postras y le lloras, es para el Así Señor. es. Gloria a Dios. Porque estás derramando tu corazón con Amén, todo amén. tu ser, hermano. Y estuvimos viendo anteriormente, hermano, que toda la creación gime y alaba al Señor, hermano. Amén. Y nosotros, que somos el sello de su perfección, no merece mi adoración, no merece mi alabanza, no, hermano, Él lo merece todo. Él lo merece todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a unos versículos para ir entrando en tema. Efesios 2, versículo 1 y 1, hermano.
Pon atención a la palabra de Dios. Dice, y Él nos dio vida a vosotros Amén. cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es. Usted y yo seguimos en ese espíritu de desobediencia, hermano. Hermano, el Señor dijo, seis días harás toda la obra de tus manos, Así pero el es. séptimo día es día del Señor. Amén. Es día del Señor. Conságralo al Señor, hermano. Hermano, lamentablemente, usted ya conoce la condición de usted y de mí. Así es. Es el único día que descanso, es el único día que tengo libre, es el único día que... Está bien, ¿a quién le estás ofrendando ese día? A la carne, hermano. Y está bien, hermano, está bien. No es lo correcto, pero yo no te juzgo. La palabra es la que nos confronta con Así nuestra es, amén. realidad. Simplemente cuando traigamos los frutos de nuestras acciones, seamos cabales y honestos. Esto es lo que yo sembré, esto es lo que yo produje, esto es lo que yo de mi cosecha. No fue la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que ese día yo vaya al encuentro, yo vaya a su presencia. No que los demás días no vaya, pero ese día apártalo, hónralo, glorifícalo, edifícate a través de la bendición que Dios va a traer de sus santos, hermano. Hermano, pero si usted hace lo contrario, pues las recompensas las tenemos siempre, hermano. Y es que Dios no es que no esté con nosotros, es que nosotros nos alejamos del Señor. Nosotros somos los que somos desobedientes. Nosotros somos los que transgredimos la ley, los mandamientos que el Señor trajo, hermano. Así es. Pero la misericordia de Dios es que podemos volver al camino, ¿verdad, hermano? Podemos ver primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Si un hermano lo puede leer, si lo tiene. 11 y 12. Entonces, Él nos dio vida, nos sigue dando vida, porque Él no se arrepiente de lo que Él Amén. tomó. De que lo haya escogido a usted y a mí es por su pura misericordia. Por eso, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque a Dios le plació. Amén. ¿Sí? Desde antes de la creación ya había puesto. Su corazón estaba usted y yo, hermano. ¿Sí? Y como dice el rey David, desde que estaba el vientre de mi madre, tus ojos, mis ojos yo habían visto al Señor. Entonces tenemos esta bendición del Señor. Primera de Juan 5. Primero Juan, versículo 11 y 12, por favor. Dice Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios? Amén. Entonces, amén, tenemos vida, ¿sí? Y sin duda, esa es una promesa. Ahí mismo, pero en el versículo 19 y 20, ¿también pueden leerlo, por Dice favor? la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios. Otra vez, sabemos que Amén. somos de Dios. Amén. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero. 20. Pero sabemos Amén, que el aleluya. Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. Aleluya. En su Hijo Jesucristo. Aleluya. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria Amén. a Dios. ¿Cuántos dicen? Amén, hermano. Bendito es el Señor.
Estos versículos los quiero que los tengas como firmeza para entender, hermano, que la vida eterna ya se dio, ya estamos, ¿sí? Amén. Hasta ahora es el momento de desatar esas ligaduras Amén. de impiedad, esas ataduras que por años, hermano, usted y yo todavía traemos. Sí, tal vez la heredó de sus padres, tal vez la heredó de, no sé, del mundo, ¿sí? Porque como dice Efesios 2, hacíamos lo mismo que los demás, tranza, mentiras, adulterábamos las cosas, mentíamos con una facilidad para salir victoriosos de cualquier acción. Y qué lamentable que todavía esas cosas se practiquen en los hijos de Dios, Así es. en los que el Señor ya nos sacó de la oscuridad, pero usted y yo volvemos a la oscuridad para practicar esas obras. Pero esa condición no debe de estar, hermano, porque le estamos dando parte y suerte al adversario. Y acuérdese que Él no está jugando. Acuérdese, en la carta de Pedro dice que Él es como un león que está rondando, esperando que usted y yo volvamos a Egipto, volvamos Así es. y para devorarnos, para volvernos a cautivar, a poner esos grilletes y de aquí no te sales. Y el Señor dice, hijo, fue tu decisión. Así es. Yo ya tenía aquí en la libertad. Así como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Fue la decisión del hijo ir con el padre, pedirle su heredad e irse al mundo. Y ves el resultado de lo que pasa en el mundo. Pero también vemos la misericordia de Dios, que Amén. Dios no se aleja, ¿verdad? Dios que dice que el padre siempre salía todos los días sabiendo que su hijo iba a regresar. Amén. Así el padre siempre está con los brazos abiertos para que usted y yo volvamos al Padre y dejemos esas vendas que tenemos en los pies que no nos dejan caminar hacia Él, hermano, que todavía siguen en nuestra cabeza, dominando, gobernándonos. Sí, ya soy hijo de Dios, ya salí de la oscuridad, su luz admirable, pero ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? Más con solamente ir el domingo y bien, si es que vas con todo tu corazón a escuchar la palabra de Dios y a recibir de parte de Dios la bendición, o sigue la misma condición cuando estabas en la iglesia tradicional, nada más por cumplir, no más por asistir, no más por suavizar tu conciencia, porque eso es lo que hacíamos antes, no más suavizar la conciencia. Sí fui y ya cumplí, pero realmente no hubo un cambio verdadero en usted y en mí, no lo había. Pero qué tristeza que toda esa condición esté en algunos o esté todavía en nosotros, hermano. Porque dice, el mismo evangelio dice que muchos no quieren venir a la luz porque manifiestas son sus obras, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, hermano. Nos estamos conformes en esas ataduras. Ahí me siento cómodo, me da miedo caminar hacia la luz de Cristo. Es que de eso se trata, ¿no? Ya me sacó de la muerte, ya tengo vida eterna con Él, pero sigo atado, sigo mintiendo, sigo transeando, sigo adulterando, sigo viendo cosas indebidas, sigo haciendo cualquier cosa, lamentablemente, que practica el mundo, y no hay diferencia entre el que tiene el nombramiento de hijo de Dios a que una persona diga, yo me voy a ir al infierno. No hay diferencia porque sus obras son iguales, hermano. Debe de haber un cambio. Y vamos a ver Mateo. Perdón. Juan el Bautista, a él le fue encomendado el evangelio de ¿qué? Hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento deben de ser en usted y en mí, hermano. ¿Cuáles son esas obras? Las que usted y yo practicábamos o todavía seguimos practicando. ¿Sí? Porque una cosa es, hermano, que por lamentablemente este cuerpo de la humillación nuestra que dice el apóstol Pablo, de vez en cuando o nulo, vuelves, hermano, te deslizas, pero otra cosa es que verdaderamente sigas practicando. Practicando es que
las hagas de continuo, sigas y sigas, y no haya en ti un sentimiento de arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu corazón ya se ha endurecido, tu conciencia está cautivada, ¿sí? ¿Cuántas? Voy a darte el ejemplo, hermano. Las personas que se dedican a las ciencias forenses a hacer, ¿cómo se llaman? Autopsias. Esas personas ya están muy habituadas a hacer ese tipo de trabajo. Se hacen, para ti y para mí son personas insensibles, ¿no? Porque igualmente les da tomar a un niño, tomar a una persona grande o tomar un cuerpo mutilado. Pero si usted y yo vamos, hermano, no soportamos esas acciones. ¿Pero por qué? Porque como tanto lo practican y tanto están habituados a hacerlo, o sea, ya para ellos es algo tan natural, algo normal, ¿verdad? Así es cuando usted y yo practicamos y seguimos morando en el pecado, en aquella área que usted y yo seguimos atados, ¿sí? Pero yo voy a la iglesia y levanto mis manos, pues sí, pero estás cautivado, tu corazón está lejos del Señor. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios solamente me honra, pero su corazón está cautivo, su corazón está lejos, su corazón está vendado, gracias pastor. No le pertenece al Señor, no le pertenecemos al Señor. Sí le danzo, la carne danza también. Amén. ¿Cuánto usted y yo no vamos en el mundo? Entonces, hermano, no nos engañemos a nosotros, seamos honestos delante de Dios. Hacer obras dignas de arrepentimiento. Cuando usted y yo venimos a la luz, ahí dice, manifiestas son las obras. Ahí nos damos cuenta de realmente lo que somos delante de Dios. Yo por este instrumento y a mis hermanos en la iglesia los engaño, hermano. Porque a la apariencia todos somos bellos, somos santos, somos honestos. Pero el Señor conoce y pesa los corazones y sabe lo que somos. Amén. Y si Dios sigue hablando a través de que tenemos que nacer y que tenemos que hacer, dejar de hacer esas obras, es porque usted y yo, o yo y usted, seguimos de necios, hermano, no haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Usted podría decir, es que diario hablan ese es el evangelio, hermano. El evangelio es de arrepentimiento, de santificación. ¿Qué es ser santo? Gloria Dar a la Dios. vuelta, apartarte, ya no practicar, ya no hacerlo. Sí. Tú me dirás, es que no puedo, es muy difícil. Pues sí, no me lo digas a mí, dile al Señor. Él te dará las fuerzas para poder salir y vencer. Y no ser vencido de lo malo, sino vencer lo malo con el bien, hermano. A eso nos mandó el Señor, ¿sí? Y acuérdate que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Dominio propio. ¿Cuánto nos cuesta tener ese dominio propio? Muchos pueden decir, es que ya cuando me molesto, pastor, o me enojo, me es difícil controlarme. Con todo respeto le voy a dar un ejemplo, hermano. ¿Cuántas veces usted pudo haber estado en una discusión acalorada? Y si le suena su teléfono, ¿cómo contesta? Bueno, hasta cambia su tono de voz, ¿verdad? Amén. Entonces sí hay control, sí hay freno, hermano. O puedes estar molesto en una situación acalorada, en un accidente de tránsito, lo que tú quieras. Y llega una autoridad, sí o no te controlas, hermano. Si o no reconoces que el policía, si sigues te presa y te va a traer consecuencias. Entonces, sí hay ese dominio propio, solamente que no lo hemos practicado, ¿sí? Es muy fácil el enojo, es muy fácil echarle la culpa al otro. ¿Cuántas veces usted y yo hemos salido de nuestra boca? Es que me hiciste enojar. Es que si ya me conoces, ¿para qué me haces enojar? No, el enojo es un estado emocional, es algo de una decisión de usted y yo. Estar feliz, estar enojado, estar triste, es una decisión que le pertenece a usted y me pertenece a mí. Sí influyen las cosas exteriores, influyen, mas no son las que determinan si caigo preso de esa emoción, si caigo cautivo. Es de usted y de mí. Y en el libro de Génesis, cuando Caín y Abel, el Señor les pidió la ofrenda y los dos
la llevaron delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios vio con más agrado la ofrenda de ¿quién? Gustavo sabe, la de Abel. Los dos cumplieron, pero uno lo dio con el corazón y el otro lo dio por compromiso. Y el Señor ahí le advirtió a Caín: ¿por qué ha caído tu semblante? Si hiciste bien, ¿por qué? Y si hiciste mal, arrepiéntete, haz las cosas correctas la siguiente vez. Pero si mira, a la puerta está el enojo, ahí está, te está esperando para hacerte preso, para hacerte cautivo. Pero yo te he dado facultad, te he dado poder, te he dado dominio, para que tú lo enseñorees, no él de ti. ¿Y cuál fue la siguiente acción? ¿No se molestó? ¿No se airó contra su hermano? Hermano, acompáñame a dar la vuelta. Y ahí levantó su mano contra su hermano, hermano. Es lo que pasa, hermano. El enojo, la ira, la contienda, todo, hermano, son cosas que todavía están morando en usted y en mí, ¿sí? Y todo esto va a traer freno en su vida espiritual y en la congregación, hermano, porque usted ya debería de estar siendo maestro, evangelista, pastor, no sé, lo que el Señor le haya puesto, pero por esos sentimientos, por esas emociones, usted y yo estamos estancados, presos, ¿sí? ¿Y quién es el que se beneficia con eso? El adversario. ¿Y quién paga las consecuencias? Usted y su familia. Yo y mi familia. Y le estamos echando la culpa. Es que el diablo cochino. No, no es el diablo cochino, es usted y yo, hermano. Ahí el diablo no tiene que ver nada, sino que toma parte de lo que usted y yo le entregamos, de lo que usted y yo le permitimos que obre en nuestras vidas, lo que viene a influir, pensamientos que vienen de mal, y que usted dice, es verdad. Por eso el Señor dice, yo no tengo pensamientos de mal, sino tengo pensamientos de bien para ti, para mí, hermano. Pero como las cosas no se amoldan y no se hacen a conforme yo creo y deben de ser, pues ahí está la situación. Colosenses 3, versículo del 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses. Quien lo tenga puede darle lectura, por favor. Sí, versículos 5 al 8. Escucha lo que dice como instrucción el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y lo escribió porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Utilizó a los hombres llenos del Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo del 5 al 8. Dice, ¿ya estamos? haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también andábamos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? ¿Cuáles son las obras de arrepentimiento estas? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay algo terrenal? Analízate, hermano. Analízalo a la luz de la palabra. Resentimiento, odio, venganza, pensamientos, altanerismo, todo lo que tú esté morando en ti todavía. Aquí el apóstol Pablo dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías
en ellas. Está hablando que vivíamos, que practicábamos. Ahora, ruego al Señor, si alguna de estas obras está todavía en tu corazón y en mi corazón, es momento que dice hacer morir. Hacer morir. Es que es muy pesado para mí, pastor. El Señor conoce, el Señor sabe. Él te da las fuerzas, hermano. No busques una oración poderosa. Lamentablemente, hermano, es que voy a hablar con el pastor porque el pastor sí sabe orar, tiene el poder de Dios para consumir, para que se me quiten estos grilletes de fornicación. Ok, vas con el pastor, hacen la oración y el pastor confía en el poder de Dios, pero el Señor dice, ese corazón no está arrepentido, ese corazón está, ¿qué? Endurecido, se ha hecho necio. No hay arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, hermano, no necesitas una oración poderosa, porque Dios conoce el corazón. No, ya dejo de hacer esto, Señor. Me arrepiento. Esas son las obras dignas de arrepentimiento. Es ahí que se empiezan a caer esas vendas que han actuado y siguen actuando en nuestra vida. ¿Cómo se dice? Desátenle, así ordenó el Señor. Desatarle, hay que desatarlo para que tenga libertad. Pero usted y yo nuevamente nos volvemos a atar a sentimientos. Lamentablemente el pueblo de Dios es muy, decimos aquí en Guadalajara, ollitas de Tonalá. No les puedes llamar la atención porque se sienten, ya no voy a la iglesia, ese pastor se siente perfecto. No es el pastor, es el Espíritu Santo, el que te está hablando a ti y me está hablando a mí. Bendito sea el Señor, que Dios ha puesto en esta casa, en Jezreel, a hermanos que guían el Espíritu Santo, nos llevan en la dirección, hermano. Y yo les he instruido, encarado delante de Dios, hermano. No te frenes cuando viene de parte de Dios esa instrucción, esa corrección. Nada más, hermano, aguanta mis pucheros, mis rabietas, porque como dice la palabra de Dios, la disciplina a nadie nos gusta. Pero tenemos ejemplos del rey David. Cuando el rey David le fueron a exhortar, ¿verdad? Detén tu mano, porque sé que viene de parte de Dios esa corrección. Y gloria a Dios, hermano, gózate, porque la misericordia de Dios viene y te corrige, te instruye, porque la palabra de Dios dice que el que Dios ama lo corrige, pero lo corrige con amor, hermano, con esa palabra de dirección. Pero si usted seguimos, pues va a tener que tener la disciplina del Señor, hermano. Amén. Y luego la cambiamos. Es que el diablo me trae. No, hermano. Es la necedad de nuestro corazón de querer seguir haciendo las cosas. Y el Señor tratando en tu vida, tratando en la mía. Para que dejemos esas prácticas. Para que haya arrepentimiento. Para que haya un convencimiento de dejar eso, hermano. Pero no neguemos la eficacia de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios. Romanos 12:2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es este siglo? Este mundo. No te conformes. Si el Señor ya nos sacó de la oscuridad, de la muerte, que es el mundo, y nos trasladó a su luz, dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación, ¿de dónde? De vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Pero si no hay una renovación de vuestro entendimiento, hermano, si seguimos viendo las cosas naturales y el corazón deseándolas y siendo cautivados por ellas, hermano,
seguimos ciegos, dando vueltas como el pueblo de Israel. Ahí, dando vueltas, siguiendo vueltas. ¿Por qué? Porque mi corazón está inclinado hacia las ganancias deshonestas, a la codicia, a la avaricia, a la vanagloria, hermano. ¿Sí? ¿Qué tiene que vea una película de vez en cuando? Películas de terror, películas que traen consagración. ¿Qué importa que vean películas que traen escenas muy sexuales, eróticas? Gracias. No pasa nada, es que yo soy maduro, yo soy fuerte en el Señor. Hermano, cada quien analícese, conozca de dónde lo sacó el Señor, de dónde usted es vulnerable y no se disponga, no se proponga, no se sienta el fuerte, reconózcase, hermano. Porque todas las cosas son muy sutiles, acuérdese. El adversario es un adversario sutil y se aprovecha de nuestra ingenuidad. Así es. Para nuevamente enlazarnos, para nuevamente cautivarnos, ¿sí? Por eso debemos de ser. No te conformes, sino transfórmate por medio de nuestra renovación de vuestra mente. Amén, así es. Por eso amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el campo de batalla, hermano. Porque cuántos pensamientos vienen de mal, cuántas veces vienen y vale la pena, y voy a volver a hacer, pero ahí es donde debemos echar mano, hermano, de las promesas de Dios, de lo que Dios, tú le has creído, yo le he creído, y en las cuales estamos cimentados como las palmeras para que no seamos movidos, ¿sí? No te amoldes, sino transfórmate. Amén. ¿Sí? No te conformes con nada más asistir a una iglesia y ser llamado, ay hermano, no, hay cosas maravillosas, atrévete a hacer cosas en el Señor. El Señor puede utilizarte y el Señor está buscando quién se ponga a la brecha, quién quiere hacer las cosas diferentes. Sí, pero ¿cuál es tu pensamiento, hermano? Dice, el hombre su pensamiento así va a ser su actuar. Déjame decirte, muchos hermanos, hermano, traes la palabra de Dios. No, es que yo no, les da temor, hermano, en vez de una honra, decir, amén. Padre, gracias, hermano, gracias porque me tomas en cuenta, Señor, gracias, pastor, que me das la oportunidad, pero, hermano, les da miedo, les da temor. No sé, hermano. En vez de decir, gloria a Dios, Padre, tengo el mismo espíritu que está en Jesús, que está en este pastor, que está en aquel pastor, amén. Está en mí. Y dice la palabra de Dios, al que le falta sabiduría, pídala, demándela. Y Dios, ¿qué? La va a entregar. Pero, hermano, si tú creciste desde tu casa con esas palabras, es que tú no sabes. Es que tú, ¿quién eres? Estás mencita, estás mencito. Esto, son identidades que el mundo te puso y tú te las creíste, porque verdaderamente sí te equivocaste, y también yo me equivoqué, pero ese es el aprendizaje, el equivocarse, el que es sabio no es porque nunca se ha equivocado, sino porque no se atoró en las equivocaciones, hizo las cosas diferentes, se atrevió a hacer las cosas diferentes y por eso llegó a tal lugar. No porque no se haya equivocado, sino porque aprendió de esas equivocaciones. Amén. Entonces, hermanos, si venimos del mundo y tal vez esa identidad te la dio tu papá, te la dio tu mamá, te la dio tu abuelo, o te la dio el mundo, estás atado. Y por eso no podemos caminar, por eso te da miedo, por eso crees que va a pasar lo mismo que te pasó en el mundo, te va a pasar en el Señor. Pero cuando tú te atrevas y creas, hermano, que todos somos utilizados por Dios, que lo que Dios da es de Él, hermano, no es que nosotros seamos sabios, simplemente nos dejamos utilizar por el Señor. Cuando tú creas en tus fuerzas, créame, hermano, ahí ya no va a empezar a morar la presencia de Dios. Cuando tú te sientas que no sabes, que no conoces, es cuando el Señor dice, es lo que quiero. Así como Moisés, este es un estado natural, hermano, no me malinterpretes. Moisés también dijo, Padre, ¿cómo voy a ir yo si soy corto de habla? ¿Qué voy a decir ante el faraón? Tú irás, porque yo pondré las palabras en tu boca. Amén. Pero Señor, todavía, bueno, ya va tu hermano, pues. Así, hermano, Dios no nos deja, Dios va a la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos han experimentado esto que les estoy hablando?
Porque muchos hermanos han llegado, pastor, yo no sé de dónde saqué tantas palabras. ¿Cómo que no sabes, hermano? Pues el Señor las puso. Pero es que el Señor puso las palabras. Así es. Simplemente no te diste cuenta que el Señor te utilizó. Que Él utilizó. Cuando dijo, bástate en mi gracia que te daré todos los días. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Amén. Tu debilidad. En tu debilidad. Cuando tú digas no puedo, el Señor, exactamente, yo estoy contigo. Sigo yo. Yo voy a poner las cosas. Es lo que ocupaba, que tú no pongas de tu intelecto, que no pongas de tu sabiduría, sino que me permitas hacer las cosas. Amén. Eso es lo que ocupa el Señor, hermano. Por eso, el miedo es un estado natural de advertencia de nuestro cuerpo, pero no debemos ser presos del miedo, hermano. No ser cautivos porque nos frena del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, hermano. ¿Sí? Entonces, si tú eres presa del miedo, hermano, empieza a vencerlo, empieza a creerle al Señor, empieza a compartir la palabra de bendición. Muchos no quieren, pero muchos te van a recibir. Así es. Y aquellos que no te quieren en este momento, hermano, después van a venir a ti. Y Dios va a poner las palabras que necesita esa persona. Pero confía que tú estás morando en la presencia de Dios y Dios va a traer esa bendición a tu vida. Ok, Romanos 6, discúlpeme. Romanos 6, versículo 11 al 14. Dice la palabra: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Así es, el 3 hasta el 14. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuánto sacamos el versículo, creo que es Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Verdaderamente ya no vives tú? ¿Verdaderamente ya no vivo yo? ¿Verdaderamente Cristo vive en mí? ¿O todavía reina el viejo hombre, el Jorge, el atado, el orgulloso, el resentido, el vanaglorioso? Todavía vive ese. Hagan pues morir. Vimos en Colosenses y todos dice, hacer obras dignas de arrepentimiento. Padre, Señor, dame de tu amor para amar a este hermano. Señor, dame paciencia, Padre, para poder soportar esta tribulación, esta angustia. Todo. El que pide, se le dará. Amén. El que pide, se le dará. El que pide, se le dará. Amén, amén. Pide, pide. No te detengas. No te detengas en pedir, porque el Señor conoce lo que necesitas. Señor, tengo este resentimiento, este odio, este coraje por esta situación, esta acción que me hicieron, Padre. Venir a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ve y descansa en el Señor. Renuévate. Quita esos pensamientos de mal, de venganza, de ira, de contienda, de berrinches. Que yo no ocupo de Dios. Yo no ocupo ir a la iglesia. Yo no ocupo estar en una esclavitud de una iglesia. Exactamente. Exactamente. No seas esclavo de una iglesia. Como dice Pablo, yo soy esclavo por amor de Cristo. Es lo que nos llama, Señor, a ser esclavos por amor de Cristo. ¿Y qué es un esclavo, hermano? No tiene ni un derecho. No es dueño de nada un esclavo. Pero en Cristo, Él es todo y es para Él todas las cosas. Amén. Pero realmente es cuando ya estemos transformados en nuestra mente, ya cuando nuestro corazón esté afirmado en el Señor,
ya cuando realmente no tengamos vista en las ganancias deshonestas en el mundo, ya no seamos cautivos de las cosas del mundo, ¿no? Esas son las obras dignas de arrepentimiento. Si hay otras obras, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pastor, si voy. Pastor, si estoy. Hermanos, sí llevo. Hermanos. Y llega la hora. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con el pastor? Vamos a ver. Una atadura fuerte es la mente y son las emociones. Y las emociones vienen ¿de qué? Del alma. Del alma. Pero también proceden de la mente. La emoción viene del cerebro y es un área que se llama límbico. Es un área ahí donde científicamente se dice que ahí proceden las emociones. Te hablo en términos de la ciencia. Y hay emociones positivas y negativas. Depende de cada acción, de cómo las tomes. Por eso se dice, las noticias son desagradables tanto como tú las hagas, como las recibas. Porque es una noticia. Cuando dice, te tengo una noticia, una buena y una mala. Dame las dos. Yo las voy a analizar conforme a mis pensamientos y a mis sentimientos. Y van a ser tan fuertes y tan grandes como yo las quiera hacer. Y sin duda tú has visto ejemplos en el mundo de gente, wow. Bibliografías. Nelson Mandela, después de 20 años de estar en la cárcel, peleando por cosas justas y por una injusticia, estar 20 años en la cárcel, salió para ser presidente de Sudáfrica. Él pudo haber tenido un resentimiento, un odio, pero sin embargo se transformó de ese odio a bendición. Por eso fue presidente de la nación, porque eso se llama resiliencia, hermano. Es la facultad de poder superar las situaciones y sacar lo mejor de cada situación. Y no ser presa y no acabarte en esa condición. Ejemplo en la Biblia, hermano, lo tenemos en José. Usted, si ha leído el libro de Génesis, José, el que interpretaba sueños, desde un principio, solamente por ser el hermano el hijo que amaba también, su padre, los hermanos resentidos, los hermanos con venganza, con ira. Ahí viene el chiqueado de mi papá. Ahí viene Y cuando él les trae la bendición, que les interpreta el sueño, tú el más chico, yo te voy a hacer. ¿Cuántos pastores o cuántos hermanos tenemos esa misma condición de los hermanos? Cuando viene el inferior, yo como pastor, viene un hermano de 15 días, un mes, pastor, eso, tú exhortándome, pues ¿qué te sientes? No, hermano, ese es orgullo, es vanagloria. Debemos de tener, vuelvo a repetirte, la humildad, saber que esos labios Dios los utilizó para mi bendición. Amén. Pero si hay orgullo, si hay vanidad, si hay soberbia, va a pasar lo mismo que los hermanos. Quererlo matar. No, a este no lo dejen pasar, no lo dejen entrar. Como aquel rey. No hay profeta. No, diario ese profeta me profetiza cosas malas. A ese no me lo traigas, tráeme el que siempre me trae cosas de bendición que sí me agradan. ¿Verdad? Pero ¿cuál profeta venía de parte de Dios? El que le traía la dirección a ese rey, ¿verdad? Pero no lo quería ese rey porque le hablaba a la carne, que dejara esas obras, que se arrepintiera, pero no. Entonces no debe estar morando en nosotros, hermano. José pasó. Lo quisieron matar, lo pusieron en un pozo. Ahí el hermano intercedió por él, por la gracia de Dios. Fue vendido. Imagínate todo el proceso de José. Te has puesto a analizar en el espíritu. Te has puesto a ver que José era una persona igual que tú, con emociones carnales, con todo eso. Pero era instrumento de Dios y fue instrumento de Dios, hermano. Pero
Analiza la vida de José. Llega a Egipto. Haya gracia delante de, creo que Potifás. Lo lleva como sirviente. Él, siendo lo que era, cabal, una persona confiable, ese fruto que lo llevó a ser de los siervos el principal, ¿verdad? Allá la mujer de este hombre quiso tener encuentros con él y él huía, ¿verdad? ¿Cuántos varones huiríamos, hermano? Pues a quién le dan pan, que llore, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el mundo? Pero este hombre se supo comportar, huía. Y por haber hecho lo correcto, ¿qué pasó? Va a la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué pasa? Esa misma identidad lo llevó a tener gracia delante del carcelero y no estaba en la cárcel, pero no estaba a cargo de los demás presos. Ya usted sabe la historia. Llegan los dos, el panero y el copero. Les interpreta el sueño. Les comenta, a ti que te va a restaurar el faraón, acuérdate, pon ahí, por favor, habla de mí. Sí, yo, saliendo lo primero que voy a hacer. ¿Cuánto dice? Creo que fueron más de 2 años. Cuando por voluntad del Padre vienen estos sueños al faraón. Y se acuerda ese hombre, cuando estaba ya en la cárcel, Señor, faraón, mi rey, ahí está un hombre que me interpretó. Pues quién sabe, o sea que también te pueda interpretar tu inquietud, Señor. Pero quiero llevarte, hermano, que todo ese tiempo, en ese proceso, José pudo haber, ¿dónde están tus promesas, Dios? ¿Dónde está el Dios que profesa mi padre? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde está todo lo que me anunció? Porque yo me acuerdo que me ponía en sus rodillas a sus pies y me hablaba de la bendición, de cómo lo sacó de Egipto y cuánto hizo. ¿Y dónde está? ¿Qué he hecho mal para estar aquí? ¿Verdad? Pero no, hermano, se supo transformar en cada proceso, tener su identidad. Y el Señor lo llevó, ¿qué? De un lugar a un lugar, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Cuál fue el resultado, hermano? No llegó a ser, después del faraón, el que tuviera la autoridad. Y ser Egipto en ese tiempo, hermano, era la nación más grande y poderosa. Y después, cuando llegan sus hermanos, le dijo, ay, papá, aquí ya me los pusieron de pechito. Ay, Señor, gracias, porque yo sabía que mi venganza iba a venir. ¿Verdad que no? No hubo un pensamiento humano. Igual que el rey David, ¿se acuerda? Cuando Saúl llegó a aquella cueva a hacer su necesidad y... ¡ay! Ahí donde estaba escondido David. ¿Y qué le dijeron su comandante o sus soldados? Mira, el Señor te lo puso aquí, dale cuello. Pero el que sabe y el que tiene temor de Dios, ¿cuál es la divina respuesta? Dios me guarde de poner una mano sobre el ungido de Jehová. Amén. Así es, hermano. No seas movido fácilmente. Recuerda, eso se llama resiliencia. Es la capacidad de atravesar episodios o eventos desafortunados, difíciles, sin que ello transforme a una persona en su manera de ser, de pensar o de actuar. Resiliencia. Si usted está pasando por una tribulación y luego viene otra y otra, hermano, esto te va a hacer cada día mejor. Amén. Los soldados, ¿cómo se preparan? ¿Usted piensa que los soldados se preparan nomás dando una vuelta a la manzana? No, los soldados se preparan, se capacitan, se esfuerzan. Y cada día, cuando van de soldados rasos a otro nivel, es otro tipo de ejercicio, de disciplina, de adiestramiento. Así es en lo espiritual, hermano. ¿Cómo has dicho que somos los de Jezreel? No es un valle de aflicción donde se preparan los mejores soldados. Proféticamente eso es Jezreel. Entonces, ¿qué dice Santiago? Muéstrate con sumo gozo cuando te encuentres en dificultades y en contiendas y en necesidades. Amén. Súmate con sumo gozo, gózate, muestra gozo. ¿Por qué? Porque vuestra fe más preciosa tiene que ser ejercitada, probada.
Tenemos que es momento de sacar verdaderamente lo que somos en Cristo Jesús, hermano. Tenemos que quitar esas vendas. Es que me va de mal en peor. No te hagas la víctima, dicen. Verdaderamente, si vas a llorar, llórale al Señor. Humíllate delante del Señor y pregúntale si a través de esa tribulación, esa angustia, su nombre se está glorificando o Él está obrando en ti. Gloria a Dios, hermano. Amén. Y si es por alguna acción tuya o consecuencia de mi decisión, de todos modos el Señor nos va a mostrar. Nos va a mostrar para que dejemos de practicar, traer esa recompensa, esa anatema en nuestras vidas, ¿verdad? Así como Josué cuando fue a la guerra, ¿verdad? Y empezó aquel ejército a vencer. Le dijo, ¿qué, Señor? Pues tú prometiste que ibas a estar con nosotros y que nos ibas a entregar las naciones. ¿Qué pasó ahora? Josué, censa al pueblo porque hay anatema. Desobedecieron mis ordenanzas. Ahí está la clave, hermano. A veces estás atado porque el diablo te ha mentido, porque hemos creído en su mentira, porque seguimos en el anatema. Y por eso no podemos caminar, por eso somos derrotados, porque hay anatema, porque no hay obras dignas de arrepentimiento. Seguimos igual, practicando lo mismo, iglesia, pero ahora con nombramiento. Ahora soy pastor, ahora soy misionero, pero no has cambiado, no has nacido de nuevo, no eres una nueva criatura. De modo que si estás en Cristo, eso es nomás cuando quiero. Cuando necesito algo, pues sí estoy de Cristo, y luego ya vuelvo a Egipto. Isaías 30, vuelvo a Egipto y tomo consejo del faraón y a ver, ¿qué me dice el mundo? Sí. No, iglesia. Por eso dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. No seamos de doble ánimo, seamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Así es, quitando las vendas, desatándonos, hermanos, porque el Señor ya lo hizo todo. Nos sacó de la muerte, nos dio vida y nos dio autoridad para desatarnos. Amén. Para que esos vendajes caigan y ahora sí podamos caminar, escuchar, ver y hablar como lo que somos, hijos de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación. Porque la de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Vuelvo a repetirte, hermano. Dicen, ¿quieres conocer lo que hay en el corazón de un cristiano? Mételo en aflicción. Ahí se muestra lo que hay. Si hay alabanza o hay... En todo el libro de Génesis, en la historia de José, usted no puede observar que hubo un reclamo o algo. Cuando estaban sus hermanos, al contrario, ¿verdad? ¿Cómo está mi padre? Hermano, soy José, su hermano. Ya los perdoné. Lo que ustedes provocaron para mal, el Señor lo convirtió para bien. Eso es cuando tenemos entendimiento espiritual. Y ahora sí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque ya tienen propósito y bendición. Dices, Padre, gracias, porque no entendí tu proceso, no entendí el por qué, pero hoy veo tu gloria. Hoy veo, Señor, Padre, lo que estás haciendo, lo que estás obrando a través de mí. Hermanos, si hace 10 años, 5 años, 7 años, hermano, usted me haya dicho, usted es pastor, yo te diría, no, hombre, hace más de 12, 13 años, usted me dijera, usted va a hablar la palabra de Dios, usted dice, estás mal. Yo temeroso, miedoso, ¿de qué voy a hablar? Y sin duda, hermano, otro ejemplo con Gedeón. ¿Cuántos saben la vida de Gedeón? Amén. ¿Qué dice que estaba haciendo Gedeón? La palabra de Dios. Dice que era temeroso, que estaba escondiendo el trigo. Porque venía el pueblo invasor y se llevaban todas las cosechas. Estaba temeroso, estaba escondiendo el grano. Y llega el ángel y dice, hombre valiente y esforzado. Estás viendo que estoy temeroso, que tengo miedo, que estoy escondiéndome. ¿Cómo que me llamas? Es que el Señor llama las cosas como son. Amén. Recuérdalo, hermano. El Señor habla las cosas como son. Por eso no se avergüenza, llaman santos, se llaman hijos, se llaman hermanos. Usted y yo soy el que no, en la mentira del diablo, en nuestros pensamientos,
es que no soy santo, sigo siendo el malo, es que no soy... No, hermano, el Señor llama las cosas como son, porque Él ya vio la hora terminada, pero es el momento que tú quites esas vendas y salgas de esa condición, salgas para caminar con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pegado, aunado. El que se une al Señor, un espíritu es, hermano. Recuérdelo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo, si soy el más pequeño de mi familia y somos pobres. Y yo, ¿cómo voy a hacer lo que usted me está diciendo? No, yo no. Así es, hermano. Si usted me haga, ¿tú vas a compartir la palabra? No. Yo voy a seguir en mis andadas, en mi música, como decimos acá, o allá por el norte, mi cotorreo, ¿no? Pero no, hermano, el Señor lo ha elegido a usted y me eligió a mí, ¿no? Entonces tenemos que quitar esas vendas, tener una identidad, y las vendas solitas se van a caer, hermano, y vamos a caminar en el propósito de Dios, ya no en nuestros propósitos, en el propósito de Dios. Después Gedeón, cuando, Señor, bueno, está bien, perdona mi incredulidad, pero pues una señal. Mira, Señor, ya sabe, el trapo mojado y después el trapo seco. Ya cuando, bueno, ya entendí. Como dice una hermana de la iglesia, ya entendí. Ah, gloria a Dios, pues ya entendiste. Ya tu pensamiento fue renovado. Perfecto, adelante. Ya usted sabe la historia de Gedeón, ¿verdad? Que con 300 venció a los muchos, ¿verdad? Solamente fue obediente. Amén. Ante todas las posibilidades, Él venció. Porque ¿quién pelea nuestras batallas? El Señor, hermano. Si estuvo con Gedeón, estará contigo, hermano. ¿Cuántas veces hemos dado el ejemplo en este tiempo? El pueblo de Israel, cuando se estipuló, en este tiempo, cuando las Naciones Unidas decretó el Estado soberano de Israel y se cumplió la promesa que en un solo día Dios iba a traer a su pueblo de las naciones, se cumplió, hermano. Pero inmediatamente después, ¿cuántas naciones? Las naciones árabes se levantaron en contra de Israel, profetizando, anunciando que lo iban a destruir. Y verdaderamente lo iban a destruir, hermano. Porque 6 naciones con mejor equipo, soldados y número. Usted véalo, hermano. Ante todas las posibilidades, ante toda la lógica, ¿quién venció en 6 días? Israel. Israel, el pueblo de Dios, venció a esas naciones hasta que tuvo que intervenir la ONU. Párale, porque no le sigues, ¿verdad? Pero ahí sigue la nación de Israel, una nación que era desierto, no florecía nada ahí, iglesia, nada, era desierto, era montaña, ¿no? Pero la gracia de Dios, cuando le crees al Señor, de la nada se hace mucho, hermano. Es de las naciones más ricas, prósperas. Las vacas, el mejor ganado, el alimento, proviene de ahí. Iglesia, ¿quién da sabiduría? ¿Quién da talento? ¿Quién pone esa gracia? El Señor. Cuando le creemos al Señor, cuando no estamos cegados, ay, ¿qué voy a hacer con esto poquito? Eso tantas veces les he comentado, hermano. Y más para las amadas, que son las que reciben y son las que hacen verdaderamente la obra en el Señor al alcanzar o estirar el gasto, hermano, ¿verdad? Cuando usted ve lo que trae la provisión el marido o lo que hay, y usted en vez de bendecir, usted, ¿qué hace? ¿Qué hace? Todo lo contrario. Con esta miseria ni me va a alcanzar. Exactamente. Si no te alcanzó, lo estás diciendo. Entonces, ¿por qué te quejas de algo que tú ya sabes? Pero si fueras el contrario, de la abundancia de tu corazón, habla la boca, el tal cual pensamiento, así obrará la persona. A ver, Padre, yo te bendigo en nombre de Jesús, Señor, y con sabiduría que tú me des, eso va a alcanzar, Padre, y dice tu palabra, que voy a tener hasta para dar, Padre. Amén. Y permites que Dios empiece a añadir y añadir y añadir, como aquella mujer que iban dice la palabra de Dios, que aquel acreedor ya iba por sus 2 hijos, ¿verdad? Y llegó el profeta de Dios y le dijo, ¿qué pasó? Pues es que se debe dinero y se va a llevar mis 2 hijos. Tráeme las vasijas.
No nomás las tuyas, pídelas que hay. Le voy a pedir al Señor. Y el Señor trajo aceite, ¿verdad? ¿Y qué pasó en esa casa? ¿No le pagó? ¿No se fueron rescatados esos jóvenes? Esa mujer, de tener una pobreza extrema, llegó a ser una mujer muy acaudalada. Entonces, si esto está escrito y pasó en él, va a pasar en ti y en mí, hermano. Solamente hay que vivir por fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? Lo que no se ve, pero la certeza, la convicción. Amén. De que si Dios dijo, Dios hará, iglesia. Eso es lo que tenemos que tener, quitar esas vendas, hermano. Números 11 o 13, no recuerdo, los 12 espías cuando fueron llevados a espiar la tierra. Cuando regresaron, ¿cuál fue el comentario? ¿Cuál fue el reporte? Verdaderamente no vamos a conquistar esa tierra. Verdaderamente hay gigantes y son torres muy grandes y un ejército innumerable. Nosotros somos muy pocos. Y verdaderamente sí, había gigantes y eran pequeños, pero ellos también eran pequeños para Dios. Amén. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que pasó? No fue conquistado. Levantaron un arma, solamente fueron obedientes. Después, cuando todo el pueblo se alborotó y dijo, sí es cierto, hay que levantar capitanes y vámonos otra vez a Egipto, hay que regresarnos, hay que atarnos otra vez al mundo. Solamente 2 hombres, Josué y Caleb, dijo, si Dios dijo, Dios hará. Amén. Pero fíjate, hermano, 2 contra todo el pueblo. Y ese pueblo dijo, hay que matarlos a pedradas, estos están locos, están desquiciados. Por eso el evangelio de Cristo es locura para aquellos que se pierden, iglesia. Pero para nosotros es bendición, es vida. Amén. Recuérdelo, es para desatarnos. Ya nos dio vida, ahora me desato y ahora camino. Si Dios dijo que me va a entregar esa tierra, me la va a entregar. No dieron vueltas, no tocaron el chofán. ¿Y qué fue? No cayeron. ¿Quién pelea nuestras batallas? El Señor, iglesia. Él es. Pero hay que creerlo, emuná, ten fe. Tengamos fe. Pero hay que hacer obras dignas de arrepentimiento para que todas esas vendas se caigan de nuestro interior, hermano. Y para caminar como luz. Y ya no estar en la sombra. Tener sabiduría, que el Señor venga y traiga la sabiduría del cielo. Y usted y yo podamos morar en la victoria que es en Cristo Jesús. En las obras que ya Él hizo de antemano para que anduviéramos en ellas. Y no en las obras que usted y yo decidamos. Porque dice, al hombre hay caminos que le parecen correctos, rectos. Pero su final son de perdición, hermano. ¿Por qué? Porque no pides dirección al Señor, porque estamos ciegos, estamos vendados. Ay, sí, vámonos. Por aquí es, hermano. Y es la perdición. Otro, Noé. Noé se le dio indicaciones. ¿Por cuánto tiempo estuvo anunciando? Que iba a haber un diluvio, que iba a llover. Para ellos era ilógico porque no llovía. No había lluvia como se conoce. Era un rocío, un vapor que emanaba de la tierra. Hacia arriba. Estás mal, Noé. Ya te perdimos. Las muchas letras te corrompieron, así como le dijeron a Pablo. Ya. Estás mal. Pero se cumplió. Perseveró en la obediencia y lo hizo, iglesia. No se desalentó, sino perseveró, siguió. Esa es la resiliencia. Si Dios dijo, Dios lo hará, Dios lo hará. Aunque pasó 40 años, llegó el día del Señor y se cumplió lo que Él dijo. Si tienes una promesa de Dios, se va a cumplir. Pero no te atores, iglesia, no te ates a emociones que solamente lo único que hacen es atarnos. Tú has visto en los circos, hermano, esos elefantes, ¿qué es? Desde pequeñitos, ¿verdad? Se les acostumbró a estar atados, tener grilletes. Y aunque los veas grandotes y nada más sea una estaquita, gracias, así pequeña que con cualquier mínimo esfuerzo lo pueden sacar y ser libres, pero ellos ya fueron cautivados en su pensamiento y en todo su ser, y ahí están. Ahí están. Y nos admiramos de esos animalitos, pero quiero decirte que tú y yo estamos igual. El Espíritu de Dios nos dice,
Ay, Jorge, tan fácil que es la salida y sigues atorado ahí con ese resentimiento. Perdonad para ser perdonados. No busques la venganza. Hermano, pero esto es el evangelio. Gózate en las tribulaciones, gózate, porque ahí es donde vemos. En muchas ocasiones yo te he comentado, ahí en la iglesia, si yo no he sufrido escasez, ¿cómo voy a tener la certeza de decirte que tenemos un Dios proveedor? Si no he tenido escasez y he visto la mano de Dios obrando en mi vida, ¿cómo me voy a presentar delante de los santos de Dios y decirte, hermano, yo también pasé por esa situación y Dios, yo le creí a Dios y Dios trajo su provisión? ¿Cómo te lo voy a decir? Serían puras palabras, serían así como dice el libro de Hechos. Pues el Jesús que predica Pablo, no, es un Dios proveedor, porque yo ya lo comprobé. Si no he pasado por enfermedad, iglesia, hermano, y no he visto la mano de Dios obrando en sanidad, tampoco puedo hablarte de eso. Por eso, desatemos, quitemos las vendas y volvamos al Señor, libres. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y lo danzamos y lo cantamos. Pero verdaderamente, joven, hermano en Cristo, ¿eres cautivado por los videojuegos? ¿Eres cautivado por el Face? Hay una alabanza de Lily Goodman, creo que se llama La Iglesia, y habla puras verdades. Cómo es que hermanas conocen más de telenovelas que de la palabra de Dios. Cómo es que jóvenes conocen más de videojuegos que de la palabra de Dios. Pero los jóvenes, esa es responsabilidad del papá y de mamá. Pero la salvación es personal, iglesia. Amén. Pero sí nos dice a los padres, estórbenles a los hijos. Hermano, nosotros que tenemos hijos debemos de tener cuidado qué es lo que están viendo. Estórbales, hermano. Pornografía, hechizos, películas de terror, todo ese tipo de cosas, iglesia. Atan a nuestros hijos y atan nuestra casa. Se enfría, por eso dice la palabra de Dios, en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Santiago dice, no recibes porque no sabemos pedir. Y si no recibimos, ¿qué es lo que pasa emocionalmente? Te haces resentido. Dices, Dios no existe. Endureces tu corazón y dice el adversario, es lo que quería. Es lo que quería, que endurecieras tu corazón. Y cuando tú y yo endurecemos el corazón, nos atamos cada día más y Él viene a destruir. Recuerda que como león anda alrededor buscando a quien devorar, te va a devorar y no a devorar. Lucas nos habla que cuando el espíritu inmundo sale de nuestra vida, dice que se va a lugares desérticos, ¿verdad? Porque ahí pertenece. Pero recuerda, se acuerda, dice, volveré a mi casa. ¿Cómo lo llama? Mi casa. Así es. ¿Por qué? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué significa tu casa? ¿Qué representa para ti tu casa? Seguridad, donde hay comida, donde duermes, donde estás seguro. Todo eso es lo que el adversario, ese espíritu inmundo, así le dice, ahí me alimentan, ahí estoy bien, me tienen todo, televisión, internet. No, voy a regresar ahí. ¿Pero qué dice? ¿Cómo regresa? Con 7 más. No regresa solo, ¿verdad? Cuando la haya ordenadita, limpia, así, sí había espacio, nomás era ordenarle, mira. Dice que vuelven 7 espíritus peores que ese. Dice que el estrado de esa persona, o de ese hermano, o de ti, o de mí, viene a ser peor que el primero, gracias, pastor. Por eso ves a pastores tronados, por eso ves a hermanos de 30, 10 años, todo lo que tú quieras llamarle. Peores, hermano, peores.
Entonces, ¿qué pasó con ese siervo de Dios? ¿Qué pasó con este hermano que sacaba demonios y sanaba y grandes sermones? Porque verdaderamente, hermano, realmente no vivimos en Cristo. Andamos vacilando. Estamos atados, nos atamos a cualquier situación. No fuimos honestos delante de Dios. Y Pablo nos dice, un poco de levadura va a elevar. Por eso, delante de Dios, tenemos que desatarnos, hacer obras dignas de arrepentimiento, ya no practicar. Hagan pues morir en vosotros. Hagamos, hermano. Isaías 58 sobre el verdadero ayuno. Dice, tú haces este ayuno y afliges y atormentas al criado. Ese es el ayuno que yo escogí. Ese es el ayuno de cual yo me agrado. Porque muchos nos jactamos de obras, hermano. Porque ayunamos, porque oramos, porque leemos la palabra de Dios, porque la memorizamos. Pero realmente cuando no hay un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón limpio delante del Señor, hermano, son puras obras en la jactancia de la carne. Por eso el Señor dice, no es tal el ayuno que yo escogí. Exactamente, que dejes libre al cautivo, que partas tu pan con el hambriento. Si lo haces, ese es el día glorioso del Señor que le estás dando. Por eso dice, Jesús dijo, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste. ¿Cuándo te vimos, Señor? Te digo que cuando lo hiciste al más pequeño de ellos es como si me lo hicieras a mí. Así es. Mano, esa es otra ceguera, es otra atadura. Que buscamos complacer a aquellos que nos van a dar o nos van a devolver el favor. Hagamos aquellos que no nos lo van a devolver. Pero hermano, espero en el Señor que esto nos sirva. Si tú tienes un llamado, porque el llamado no es de parte del pastor, ni de la iglesia, ni de el llamado lo puso el Señor, ese don, amén, ese talento. Es de Dios. Luego vamos a ver en el tiempo de Dios la diferencia entre un don y un talento, un ministerio, para saber, hermano. Talento tiene una persona para tocar música, lo vemos en el mundo, gente que son diestros en la música o no sé, en alguna área. Un día ellos van a dar cuentas de ese talento que ellos lo hicieron para el Señor o para ellos, ¿verdad? Para glorificar, porque todo es de Él y nos permite, nos da esa gracia. Amén. Es igual a usted, hermano, ese talento que ya depositó Dios para anunciar las palabras, el evangelio de salvación, y usted no lo anuncia. Acuérdese la palabra de Dios que esa sangre va a demandar el día del juicio. Tú sabías y no me hablaste. No hablaste lo que tenías que hablar. Enmudeciste por estar atado, por tener miedo. Quitémonos ese miedo. Tengamos pensamientos de bien sobre nuestras vidas y renunciemos a toda obra de impiedad que esté en nuestros corazones, iglesia. Bueno, pues hermanos, con esto terminamos. Ruego en el Señor que después de esta situación, en ese mismo momento, a la luz de la palabra, a la luz de la presencia de Dios, si tú estás atado por un sentimiento de falta de perdón, de la manera más pronto, ve y reconcíliate. El Señor nos dejó el ministerio de la reconciliación, porque sabía como seres humanos que nos íbamos a ofender, nos íbamos a lastimar. Algunos son más sensibles que otros, hermano, pero seamos honestos delante de Dios. Busquemos la reconciliación, el perdón. Busquemos ser libres de cualquier atadura, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, porque es de donde va a aprovechar el adversario para tener a su pueblo de Dios atado. Sí, ya nos rescató de la tumba y nos dio vida.
Sí, gloria a Dios, pero estás atado, estoy atado. Y Dios no quiere una iglesia atada, no quiere una iglesia enmudecida, Así es. no quiere una iglesia que esté estancada, sino un pueblo que esté bien dispuesto, pero Amén. bien dispuesto. Entonces, oremos, hermano. Padre, bendito seas. Gracias por la victoria en Cristo Jesús, Señor Padre. Porque Él nos trasladó de la oscuridad a esta luz admirable, Padre, y damos gracias por ello, amado Señor. Mas ahora me toca a mí, Señor Padre, seguirte hasta el final, Señor Padre. Sé, Padre, que tú me has dado las fuerzas y todo, Señor, ya está hecho para que yo sea más que vencedor, Señor Padre. Mas ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo has revelado, Señor Padre, la condición en mi carne, en mis pensamientos, Padre. Gloria y honra, Señor, a ti sean hoy y siempre, Padre, porque tu amor se sigue manifestando, Señor, trayendo, Señor, la instrucción, Señor, vida a mí, Señor. Hoy, Señor, yo quiero quitarme esas vendas, Padre. Sé que el poder y la autoridad lo tengo de parte de ti, Señor, para quitarlas, para empezar a caminar conforme a tus propósitos y mi llamado que tienes en mí, Señor Padre. Hablar, Señor, quitar esas vendas, Señor, que ha inmudecido, Señor, mi boca para hablar las bendiciones, Señor. El temor, el miedo que me da, Señor, de hablarle a la gente, Señor, de ti. Mi Señor y mi Dios Padre, pero antes de que, Señor, yo tenga sabiduría, sé que tú pondrás esas palabras, porque conoces lo que le haga falta, Señor, al corazón de esas personas. Padre, antes que mi talento, Señor, pueda hablar, seas tú, Señor, poniendo esa bendición en mi corazón y la anunciaré con valentía, Padre, con amor, Padre, sobre toda criatura, sobre toda carne, Padre. Señor, quita las vendas, Señor, de mi ceguera, para ver que tú estás obrando todos los días de mi vida, Señor. No me ha hecho falta nada, ni me faltará nada, Señor Padre. Tú eres mi sustento, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi todo, Señor Padre. Mis oídos, Padre, que estén atentos y ejercitados a escuchar siempre la palabra que ha salido de tu trono, mi Señor y mi Dios. Señor, que sepa, Señor, diferenciar entre palabras, Señor, deshonestas, comentarios que no edifican, Señor Padre, que solamente traen astucia, Señor, de cautividad, Padre. Hoy, Señor, no quiero que mi corazón, Señor, sea insensible, Padre, mis pensamientos se cautericen, Señor Padre, por la necedad de mis obras, Señor. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a traer la libertad en mi familia, Señor, en mi vida, Señor Padre. Gracias te doy, Señor, porque yo siempre mostraré gozo y alegría en cualquier situación, Padre. Porque mi gozo proviene de que tú estás conmigo, Padre. Amén. Y si tú estás, no me hace falta nada, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Pues hermano, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Ruego en el Señor que tomes esta palabra y la tomes por obra, hermano. Amén. Te transformes por medio de la renovación. Que de aquí en adelante, hermano, tú declares que has vencido. Y si por alguna situación se te ha complicado, recuerda, nuestras armas son poderosas para destruir todo argumento que se levanta en contra de la voluntad de Dios, hermano. Así es. No seamos vencidos, hermanos, sino vencemos el mal con el bien. Así que, pues Dios con nosotros, Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Hasta el miércoles. ¿Miércoles? Bueno, hermano, discúlpeme. Solamente para anunciarte, el miércoles, si así Dios nos permite y nos da vida, espero poder vernos el miércoles a través de este instrumento a las 7 de la tarde. Recuerde, los miércoles es estudio, unos estudios que edifican, que construyen, que dan vida, hermano. Así que, pues, conéctate el miércoles a las 7, hermano. Estate pendiente, no permitas que los afanes del mundo
te des bien. Y estate al pendiente del miércoles a las 7 de la tarde para que recibas la bendición de parte del Señor que va a traer, ya sea por medio de este servidor o del pastor Javier o del instrumento que el Espíritu Santo así lo decida. Bueno, pues Dios con nosotros.